Cada vez que escribe nos descubre la vida de algún personaje que nos apasiona. Javier Moro nos adentra en la vida de Rafael Guastavino, un arquitecto valenciano que emigra con su familia a Nueva York y ve cumplido su sueño americano. Bienvenidos, mucho que contarte. Hay autores que estás deseando que saquen nuevo libro al mercado porque sabes que vas a disfrutar muchísimo, vas a aprender y te vas a enriquecer. Es el caso de Javier Moro, que acaba de editar el libro A Prueba de Fuego. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Pues igualmente, benditas son las nuevas tecnologías que nos permiten hacer este tipo de entrevistas. Bueno, narras la vida del arquitecto Rafael Guastavino, un valenciano que decidió dejar España, probar suerte, emigrar y que se convirtió pues, en un visionario, en un arquitecto que llegó a conseguir un éxito pues, estupendo, ¿no? Maravilloso. Bueno, sí, lo que narro aquí, este es el libro, A Prueba de Fuego, la historia de Rafael Guastavino y de su hijo. Narro esta historia porque primero yo conocía la obra de Guastavino porque he vivido en Nueva York y es un proyecto que viene de hace mucho tiempo, pero claro, yo lo fui siguiendo y luego cuando descubrí las cartas de la familia me di cuenta que no solo era la historia de un arquitecto sensacional que había dejado su impronta en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos y en la historia de la arquitectura, sino que tenía una vida personal muy, muy interesante y una relación con su hijo que a mí me emocionó y yo pensé que ahí estaba, digamos, el corazón de la historia, lo que haría que el lector se pudiera conmover como yo me conmoví al descubrirlo. Él quería mucho, mucho a ese hijo. He descubierto, gracias a esas cartas, que el hijo, que también se llamaba como él, porque es que Rafael Guastavino eran dos, era padre y hijo. El hijo no era, como todos pensábamos, el hijo de su mujer legítima, sino que era un hijo que tuvo con otra mujer y que lo prohijó y le dio a este hijo, digamos, todo el ímpetu de su talento, le hizo el heredero de su saber, lo creó a su imagen y semejanza, lo formó como un extraordinario arquitecto, tan extraordinario que el hijo es el que construye la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York, la mayor catedral católica del mundo, con una cúpula maravillosamente grande y fina, que le vale las alabanzas de toda la prensa de la época y una fama que el padre tardó muchísimo más en conseguir. Entonces se crea una especie de rivalidad artística, creativa, entre el padre y el hijo. A pesar de quererse mucho, pues hay sus más y sus menos. Y a mí me interesó mucho explorar toda esta relación, ¿no? En una relación paterno-filial de amor muy, muy profundo, tanto de él hacia su hijo como del hijo hacia el padre. Pero claro, el hijo le cuesta entender quién es ese hombre tan genial en el trabajo, tan meticuloso en la parte profesional y tan desastroso en la parte doméstica o con las mujeres mismas. Sí, bueno, en todas sus facetas, ¿no? Con las mujeres, económicamente dilapidaba su fortuna e invertía en negocios que luego no sabía gestionar, ¿no? Para situarlo, Rafael Guastavino nace en Valencia en 1842. Ahí él es hijo de un ebanista. El gremio de los ebanistas trabajaba muy, muy de cerca con los albañiles y los constructores, entonces se fija y aprende muy joven a construir. Él nace justo frente a la catedral, esa catedral maravillosa que hay en Valencia. Él vive en ese centro histórico entre la catedral y la lonja y luego las escuelas pías, que tiene una iglesia con una bóveda maravillosa en el que él a los 14 años
siente una especie de epifanía el día del funeral por el entierro de su abuela y le da la impresión que los edificios están vivos como los seres humanos, que tienen vida propia. Y luego, influenciado por un antepasado suyo, Juan José Nadal, que era constructor de catedrales y que es responsable de la bellísima iglesia de San Jaume de Villarreal en Castellón, donde él también tuvo ahí otra especie de epifanía. Entonces todo esto hace que él se impregne de esta belleza arquitectónica, constructiva, y se le quede. Y lo que hace después, cuando él va a Estados Unidos, ya a los 40 años, después de haber hecho obra en Barcelona y haber conocido el éxito en Barcelona, pero ahí por avatares familiares que cuento muy bien en el libro, su vida está tan novelesca, se encuentra de repente que tiene que irse de Barcelona y elige Estados Unidos. Y él se va a Estados Unidos con una patente que ha hecho, que ha patentado un sistema de construcción tradicional que se viene haciendo en el Mediterráneo desde tiempos inmemoriales, que se llama la bóveda tabicada, pero que es como un poco patentar la paella. Pero Bueno, que bueno, por cierto, luego estaba caducada cuando trató también de encima está mostrarla en Estados Unidos. caducado, pero él hace esta patente que es que él en realidad toda esta belleza que ha mamado desde pequeño en Valencia la innova, la adapta a los Estados Unidos, la embellece, la engrandece, digamos, y la proyecta allí. Y claro, al principio es muy difícil convencer a los arquitectos norteamericanos de que su sistema es a prueba de fuego. Allí estaban obsesionados con los incendios. Chicago ardió y desapareció bajo las llamas y 2 años después lo mismo le pasó a Boston, ¿no? Entonces, él tiene una gran fe en sí mismo, pero claro, llega sin aprender inglés y no lo aprenderá nunca ya. Entonces, quien lo aprende es el hijo. Entonces van a las reuniones de los grandes arquitectos, de los funcionarios, digamos, de urbanismo de la Municipalidad de Nueva York, y quien habla es el niño. A los 10 años el niño está hablando de todo lo que el padre no puede explicar. Entonces, Esto a veces chocaba muchísimo, ¿no? Un español que no hablaba bien el idioma, acompañado de un menor que le hacía de traductor, hablando de esas bóvedas que iban a poder soportar pues, todo este peso y que, bueno, tuvo que llegar incluso a demostrar bueno, que eran a prueba de fuego y a prueba de ese peso. le tomaban por un cantamañanas, porque claro, le pedían matemáticas, teoría, claro. Y él lo que proponía era la experiencia. Entonces, un día, para demostrarles de verdad que eso funcionaba, se montó su propia falla, digamos, era tan valenciano que se montó su propia falla en Manhattan, construyó una bóveda en un descampado, invitó a la prensa, a los grandes arquitectos, a los urbanistas, a los constructores, a todo el mundo, hizo una gran fogata, llevó esa cúpula a 1000 grados, la mantuvo a 1000 grados durante 4 horas y luego cuando las llamas escamparon, la cúpula se mantuvo incólume. Y ahí demostró, en efecto, que su construcción era a prueba de fuego. Claro, que no era simplemente un visionario, sino que estaba testado, ¿no? No se creían que esas cúpulas tan finas pudieran soportar tanto peso. Y hizo lo mismo, invitó a todo el mundo y le puso 4 toneladas encima. Están las fotos en el libro, además, sí. Porque he querido incluir estas fotos porque su historia es tan increíble que digo, si no pongo fotos a lo mejor no me creen, ¿no? y es las fotos de las pruebas que hizo aquí de todo esto, sí. de él sobre las bóvedas, que esta es la prueba del fuego, que hizo en Nueva York. En fin, está aquí su vida, una vida absolutamente apasionante, ¿no? Lo que es muy curioso que llegó a hacer pues, más de 1000 obras en Estados Unidos y que para el gran público sea un auténtico desconocido, ¿no? No es como el caso de Gaudí. Y Gaudí no salió de España, ¿no? Y sin embargo... Claro, la obra de Gaudí es formidable, la vida de Gaudí es muy aburrida, porque no salió de Barcelona y un día cuando sale la atropella un tranvía y se muere. Claro, y en este caso, bueno, es un emigrante que ya triunfó en España, que luego prueba suerte, que se arruina varias veces y bueno, con una vida personal... Bueno, tiene una vida con las mujeres... Absolutamente maravillosa. Maravillosa, porque por fin conoce a la mujer de su vida, que es esta mexicana llamada Francisca, que es la única que le pone en orden, vamos, que se hace respetar. No puedo contar las escenas a veces tan graciosas que ocurrieron de verdad, de celos,
en Nueva York, en donde Francisca tuvo llamarle al orden, y él en eso, cuando le llamaban al orden, pues no quería perder a Francisca. Sí, pero también Siempre... tenía, bueno, un lado humano, una faceta, ¿no? También de padre, aunque fuera en la distancia, se preocupaba pues de sus hijos, de las personas que tenía Él a era su un excelente alrededor, padre. aunque a su manera, ¿no? Tenía hijos en Argentina, porque había tenido un divorcio muy, muy difícil, y la mujer le había quitado los hijos, se los había llevado al lugar más lejano Sí. del mundo, se los llevó a la Patagonia, y por supuesto que él quiso toda su vida mantener esa relación, y la mantuvo. Él era un muy buen padre, era probablemente un tremendo marido, ¿no? Pero eso suele ocurrir también. Pero como padre se preocupó muchísimo de todos sus hijos, especialmente de Rafaelito, el que hizo a su imagen y semejanza, pues como los aprendices de la Edad Media, y Rafaelito se convirtió en un arquitecto casi mejor que el padre. Y es cuando te decía antes que si Rafaelito pasó la infancia admirando a su padre y le acompañaba a las obras después del colegio y se subía por las escaleras aquellas, en los huecos, por las sogas, y hablaba con todos los constructores, desde los albañiles, todas las ramas del oficio, ¿no? Luego el hijo empezó a tener una visión más crítica del padre cuando vio cómo se comportaba con las mujeres y con el dinero, porque era un desastre con el dinero. Si entraba dinero lo gastaba y si no Salía entraba de la también. misma manera. Entonces al final había unas deudas que les Bueno, arrastraban a incluso ruina más. le llegó a tener celos en lo personal, ¿no? En lo profesional. Sí, pero nunca, digamos que nunca la sangre llegó al río. Eran celos de que, y eso yo lo entiendo, tú haces a tu hijo, le transmites tu saber, le Sí. transmites tu profesión, le transmites todo, y claro, tu hijo se hace mejor que tú, o por lo menos recibe un montón de atención, Mm. y más que te dan a ti, entonces claro, es lógico que a un momento dado sientas un poco de pelusa, ¿no? Y bueno, que aunque nunca fue nada, digamos, grave, No, pero y se esa sentía, rivalidad. en el fondo se sentía orgulloso, ¿no? Al final de que ese Hombre, por supuesto, conocimiento, pues orgullosísimo. Es que el no más que hijo sentirse al final lo orgulloso, hubiera es que, interiorizado. que ese hijo era la prolongación del mismo. Sí. Por eso yo siempre digo que Rafael Guastavino hubo dos, y habría que hablar de los Guastavino, porque la obra del hijo a veces es distinta de la del padre, aunque por supuesto muy, muy imbricada, pero con su sello personal también. Eran muy geniales los dos. Mm. Llevaron ese genio, esa belleza de las cúpulas de Valencia a Estados Unidos, y cuando tú visitas Valencia, el centro, y luego ves la obra de Guastavino en Estados Unidos, te das cuenta que se lo ha llevado. Que esa belleza la ha hecho viajar. Y cuando preguntaba a un catedrático muy conocido en Estados Unidos de historia de la arquitectura cuál era el legado de los Guastavino, él me lo resumió en una frase: fueron creadores de belleza. Sí, y Esa además siempre, belleza todavía siempre se puede ver. superándose, ¿no? Porque se podían haber Sí, quedado pues en un determinado nivel y siempre iban más allá, siempre siempre intentando iba más allá. conseguir Y la excelencia. el hijo en eso también iba siempre un paso más allá. La iglesia de Lowell hizo una cúpula finísima, finísima, con un índice de espesor de 1 a 200, que es como equivalente a la cáscara de un huevo, solo a la escala, por supuesto, de una cúpula de 30 metros de diámetro, pero finísima, que medía 5 centímetros de anchura. Y ahí está, lleva 200 años aguantando perfectamente. Todo lo que no creían sus detractores, Sí. el tiempo ha demostrado que ahí permanece, ¿no? No, y Fíjate que cuando... muchos habrán visitado precisamente sus obras y no lo saben, ¿no? Por ejemplo, Estación Grand Central, la Biblioteca de Boston, Carnegie Hall, tantísimas y tan relevantes. Unas iglesias que no están en el circuito turístico, que son una belleza, como la Inmaculada Concepción de Nueva York. Sí. Luego el Museo de Arte, el Museo de Ciencias Ciencias Naturales naturales. de Washington. El Capitolio de Nebraska, que es una auténtica maravilla, hecha también con sus azulejos, que representan escenas varias de, digamos, la conquista de los Estados Unidos, los indígenas, es una belleza que es considerado un monumento icónico de los Estados Unidos, ¿no? Una joya de la arquitectura americana. Eso también lo hicieron padre e hijo, ¿no? Los dos Guastavino. Has Y escrito eran también, numerosas,
numerosas novelas, esta es la primera que haces en primera persona, Sí, precisamente. ¿Has tenido acceso a los familiares, a los descendientes de Guastavino? sí. Gracias a Dios he tenido bastante documentación esta vez y eso facilita mucho la escritura. He decidido contarlo en primera persona porque quería contar esa relación de padre e hijo y porque como había tantos secretos ha habido en esta familia que se han guardado durante tanto tiempo, de hecho las cartas hablan de esos secretos, pues gracias a la colaboración en concreto de Amparo Guastavino, que es Mm. una heredera de la familia, que me puso en contacto con la rama norteamericana de la familia, pude tener acceso a esas cartas. Y esas cartas son una ventana a la vida de aquella familia, con hijos desperdigados por todo el mundo, con unos problemas con la mujer legítima tremendos, problemas de dinero, problemas, en fin, de todo lo que te puedas imaginar, pero ahí estaba, ahí latía el corazón de los El personajes. alma, ¿no? ¿Te has Es el guardado corazón. muchas cosas negativas? Porque al final este personaje no es un crápula, le coges No, cariño y admiras esa gran obra también en lo profesional. no. Este personaje es, creo, como muchos genios, un desastre. O sea, es un tipo estupendo, un gran padre de familia, un hombre muy generoso, expansivo, Mm. excesivo, todo era a lo grande, eh, generosísimo, aun cuando no tenía. Y sin embargo, luego también era capaz pues de no tratar muy bien a sus mujeres, por ejemplo. Él necesitaba una mujer para sus quehaceres domésticos, pero luego cuando se trataba de incluirla más en su vida pues ahí ya él no, como que no entraba por ahí, ¿no? Entonces eso también lo he explorado y lo he puesto. Yo creo que yo he pintado el personaje lo más cerca posible a como seguramente fue en la realidad. Mm. Y eso he podido hacerlo gracias a las cartas que lo describían. Describían sus sentimientos, describían lo que él pensaba en cada momento. Y luego también, como fue un personaje público que dio mucho que hablar, también había mucha gente que hablaba de él. Mm. Y hablaban de su gran compañerismo, de ser un hombre muy, muy fiel a sus amigos, pero también un hombre que fue capaz de, en un momento dado de su vida, hacer una Ya. estafar a su grupo de amigos para poder conseguir dinero cuando estaba desesperado. Es verdad que él tenía la intención de devolverlo enseguida. Es verdad que él pensaba que iba a tener éxito enseguida en Estados Unidos e iba a poder quitarse esa lacra rápidamente, pero no fue así. Mm. Las Es deudas le curioso que persiguen él se a muerte. sentía muy español, pero no regresó finalmente a su Tenía país que ver después porque de haber triunfado y de qué manera. había una orden de búsqueda y captura contra él. No podía triunfar. Pero él pasó toda su vida, como tantos españoles en América, añorando su patria chica. Sí, Él en su finca de Carolina del Norte, todos los domingos, esa por los paella. años y tal, invitaba a las fuerzas vivas del pueblo, incluido el médico, el coronel, que llaman el forense, el sheriff, y les hacía una paella. Mm. Porque eso él hasta el final de su vida hizo paellas todos los domingos. Y hacía vino también y tocaba el violín porque era valenciano hasta la médula. Era muy músico, tenía gran sentido de la música. Sí. Bueno, Y, inicialmente se quería dedicar a la música, lo que pasa es que no tuvo esa opción, no tuvo esas posibilidades. exacto. Y al final construyó una catedral en Asheville, en la ciudad de Carolina del Norte, cerca de donde tenía en la finca, y la donó. O sea, no solo la construyó, la dibujó, pero la regaló, la pagó, digamos. Y ahí se hizo su cripta. Quiso hacerse su última morada. Y cuando el hijo le criticaba de por qué se hacía una cosa tan grande, decía, oye, que esto sí que es una inversión, porque eso es para la eternidad. Para siempre, ¿no? Para toda la vida. Claro, fíjate si tengo tiempo para amortizarla, decía. Siempre, ¿no? Javier, ¿cómo va la promoción? Eh, Bien, bien, muy bien, pero claro, todo es a distancia, online, y ya me cuesta mucho porque yo me gusta hablar de cara a cara, tener a cara a los lectores, poder contárselo y luego firmar libros. Claro, eso es lo que no puedo hacer. Claro, con esto se ha perdido ese contacto humano tan importante, Exacto. tan Pero bueno, interesante. por lo menos podemos hacer algo, Mm. claro. Bueno, es ¿Eh? una suerte al final tener la posibilidad. Bueno, yo te tengo que decir que, bueno, me empecé a leer el libro el viernes y me quedan ya escasas 20 páginas, ¿no? Es un libro bueno, que te lo lees enseguida porque quieres ir conociendo Sí, yo lo cada que vez quería más decir, detalles, ¿no? Y está escrito de una manera que te engancha muchísimo. yo lo que quería decir al lector es eso, que no se piense que es un libro de arquitectura. No, no, para nada.
yo no soy arquitecto, ni soy historiador, esto es la novela de una vida formidable, de unos tipos que destacaron en la arquitectura. Entonces, yo creo que es un libro calentito, que se lee que he podido transmitir ese cariño de padre a hijo y todas estas historias de amor que se pentean por el libro y que hace que la lectura sea agradable. O sea, no es un libro de construcción. Aunque está muy, muy presente, ¿no? Y ese el leitmotiv. Sí, aunque hay algo pedagógico, por supuesto, hay que entender lo que hicieron, Sí, hay que entender el valor de lo que aportaron, y para eso he tenido que explicarlo. Pero vamos, el eje de la historia es una historia de amor. la historia de amor entre el padre y el niño. Pues Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eva, muchas gracias. Mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Gestionar emociones online a través del flamenco en directo, sin que nadie te vea, sin que nadie te juzgue. La música como terapia. Deep Dance. Deep Dance es una meditación activa, es un taller de musicoterapia donde propongo mi manera para gestionar las emociones a través del cuerpo. El ser humano lo que tendemos a hacer es o a sobrepensar las emociones, añadirles muchísimo discurso mental, o a evitarlas por miedo a que nos sobrepasen o porque socialmente no está bien aceptado. Mientras que la única manera factible de gestionar una emoción es sintiéndola. Vamos a vivir esta experiencia en directo con los mejores. Tendremos al cante al Rubio de Pruna, a la guitarra al Perla, en la percusión José Tobalo y el piano y el bajo Bachi. Creo firmemente que el flamenco grita lo que el alma calla. María de la Luz del Prado, bienvenida. Gracias. Dices que la única manera de gestionar una emoción es sintiéndola. ¿Cuándo descubres el potencial de la música? Pues el potencial de la música desde siempre. Desde pequeña me ha gustado mucho, mi padre le encantaba la ópera, me llevaba a ver ópera desde muy joven y siempre había música en mi casa. Y poco a poco, pues a base de escuchar música, de trabajar con música y de formarme en musicoterapia, pues me di cuenta que era como el mejor conductor para sentir las emociones. Hay una expresión del vídeo que me ha encantado que es: el flamenco grita lo que el alma calla. Sí. Si la música, como dices, es un hilo conductor estupendo, el flamenco ya podemos decir que es la guinda. El flamenco es la música, a mi parecer, es la música más emocional, es muy emocional, te hace sentir todo mucho más fuerte, y sí, todo aquello que a veces no somos capaces de expresar o de decir que sentimos de alguna manera, pues la música, y en este caso el flamenco, te empujan a expresarlo. Y se asocia la meditación a algo estático, sentada, tumbada en un sitio muy silencioso, pero realmente no tiene por qué ser así. Puedes meditar de pie, en un autobús, en cualquier lugar. Claro, es que lo de que meditar es estar sentado en un zafú en silencio es un tópico que realmente no es. Hay varios tipos de meditación. Tú puedes hacer la práctica formal en sí de la meditación, que sí que es estar sentado en silencio observando los pensamientos, pero luego meditar al final es poner atención plena en todo lo que haces en el momento presente. Es decir, tomar la experiencia como lo que es en el momento presente sin estar en el pasado ni en el futuro. Entonces, todo lo que tú hagas pasando de pensar a sentir en el momento presente es meditación. Claro. Por lo cual, si tú estás fregando los platos con toda la atención en lo que estás haciendo, es meditación. Si te estás duchando, sintiendo el agua, el olor del jabón, es meditación. Normalmente nos duchamos y estamos con la cabeza en la oficina.
Pues lo mismo bailando, si tú estás realmente sintiendo cómo te sientes en ese momento, expresando con el cuerpo y con toda la atención en los sentidos, es meditación. Hay que aprovechar, al final no es que no tengo tiempo para hacerlo, no, dedica ese momento, decías en la ducha, por ejemplo, ¿no? Y aprovéchalo y dale sentido. Pasa mucho, y luego pasa mucho que te dicen, no, es que estoy en mitad de una mudanza, tengo muchísimo estrés, no tengo tiempo para meditar. No, ahora es justo cuando tienes que meditar. Y si no tienes tiempo para sentarte en silencio en una esquina, pues haz esa mudanza conscientemente, sí, con toda la cabeza, toda la atención a lo que estás haciendo en ese momento y no pensando qué horror la mudanza, claro, qué lío, qué estrés. No, siéntelo. La meditación es una práctica milenaria. ¿Por qué parece que la estamos descubriendo ahora? No lo sé, porque la meditación ha estado siempre ahí, ya no solo en Oriente, sino también en Occidente. O sea, los jesuitas han meditado de siempre. Quizá ahora pues, se ha puesto un poco más de moda porque hay celebrities que lo hacen o porque se ha empezado a descubrir sus beneficios, pero ha estado siempre ahí. ¿Cuándo arrancas con Deep Dance? Vas a llevar a cabo un taller el próximo 26 de noviembre. Sí. Lo venías desarrollando ya hace algún tiempo con la pandemia, bueno, pues se vieron paralizados, empezaste a hacerlo de manera online y bueno, ya hay otra nueva cita en el calendario. Sí, hay otra nueva cita. Yo vengo haciendo Deep Dance desde hace mucho tiempo, lo hago muchas veces con un DJ, mezclando distintas músicas. O sea, esta va a ser la primera vez que lo voy a hacer solo con flamenco, con un tipo de música. Lo venía, bueno, en el confinamiento estaba haciendo muchas meditaciones bailadas online, antes las hacía presenciales y ahora, como estamos otra vez en la situación que estamos, pues se me ocurrió hacerlo con flamenco y hacerlo online y hacerlo trayéndome los músicos físicos conmigo. No sé, me parece que es algo que nunca se ha hecho y hay ahí como un nicho diferente que yo creo que va a gustar. Y de entrada llama mucho la atención, si a alguien le dice vamos a meditar con flamenco, es como una situación un poco extraña. Es algo que es muy difícil de explicar. Sí. De hecho, yo cuando la gente me pregunta, les digo, no, es que tenéis que venir a hacerlo, porque explicarlo es muy difícil, pero una vez que estás ahí y estás de verdad sintiendo la música, estás con los ojos tapados para no estar juzgando cómo baila el otro y que nadie te esté juzgando a ti. O bueno, si estás en casa no te tienes que tapar, pero como hay gente que queda para hacerlo en grupo, y estás de verdad moviéndote con la música, se hace una curva, porque las emociones hacen siempre una curva, empiezan suave, van más fuerte y luego van bajando. Esa es la única manera de gestionar una emoción. Entonces empieza con música suave, va subiendo y llega un momento que es totalmente catártico, pues que suele ser bulerías, alegrías, y luego vuelve a bajar otra vez. Entonces haces esa curva emocional y te vas moviendo como lo sientes. Pero de verdad que es como nadie se emborracha diciendo vino, te lo tienes que beber. Es difícil de explicar, es algo realmente que hay que sentir. ¿Quiénes son los músicos que crean esta práctica? Pues los músicos son unos músicos increíbles, porque me he traído a los mejores, que además fue un curioso, porque yo les conocí en un flamenco con el Cigala este verano y luego pues he seguido en contacto con ellos. Y cuando se lo propuse, yo dije, bueno, me van a decir que estoy loca, que qué es esto. Y enseguida lo entendieron. Enseguida, es que no tuve que explicar nada, lo pillaron al segundo. Y de hecho hicimos como pruebas y ensayos sin todavía haber compuesto toda esa curva. Y es que lo pillaron, fue la gente, de toda la gente con la que me he encontrado y les he explicado esto, fueron los que más rápido lo pillaron. Entonces, bueno, vienen el Perla, que es un guitarrista fantástico, viene José Tobalo, que es el percusionista, y el cantador es el Rubio de Pruna. Y luego viene Bachi, que es un chico de aquí de Marbella, que va a tocar el bajo y el teclado. Tratamos de huir de lo que nos duele, el dolor lo relegamos, pero tú consideras que hay que sentirlo. Claro, es que en esta vida tenemos que diferenciar
entre sufrimiento y dolor. El dolor es algo que está implícito en esta vida, es decir, siempre nos van a pasar cosas que implican dolor, o nos va a faltar alguien, o nos vamos a pelear con alguien, o vamos a tener una enfermedad, o nos van a echar... Siempre hay dolor en la vida. El problema es que el ser humano tiende o a evitar el dolor, que es como empujar una pelota de pilates debajo del agua, que implica muchísima resistencia, tanto mental como física, y al final ya no puedes más y acabas saliendo y explotándote en la cara. O tendemos a sobrepensarlo, es decir, en vez de sentirlo, comernos la cabeza, qué horror, cómo me ha pasado esto y por qué me ha pasado y ahora qué voy a hacer, todo ese rum rum de la cabeza, eso es el sufrimiento. Mientras que el dolor se puede sentir físicamente. Si tú tienes dolor por una pérdida, por un enfado, por lo que sea, siempre tiene un reflejo en el cuerpo. Lo único que hay que hacer es aceptarlo. Suena muy mal, pero hay que rendirse al dolor, que no quiere decir resignarse. Claro, suena fatal. No quiere decir resignarse, pero primero tengo que rendirme, aceptarlo, que esto está ahí y está ahora y no lo puedo cambiar. Y yo lo siento, o si es un nudo en el estómago, o en la garganta, o en el pecho, le puedo dar un color, le puedo dar un olor, le puedo dar una textura, lo puedo bailar, lo puedo cantar, lo puedo llorar, pero en definitiva sentirlo con los sentidos, no pensarlo con la cabeza. Y es la única manera de transformar esa energía, porque al final esa energía en otra energía a lo mejor más creativa, pero hay que dejar que el dolor haga esa curva, empieza, sube, sube, sube y luego se termina yendo. Si yo lo estoy negando, la curva no termina y entonces está todo el rato tocando. Sí, afrontarlo. Y hablas de la música como vía, como canal, pero no es solo esta disciplina, hay muchas más. El mundo del arte se nos abre. Claro, el mundo del arte tú lo puedes hacer con música, puedes cantar, pero también puedes escribir, también puedes pintar, puedes bailar, hay muchísima. El mundo del arte es maravilloso porque las emociones bien gestionadas y bien aceptadas son la mayor energía creativa. O sea, la mayoría de los pintores, su proceso creativo era mucho de una gestión emocional, salían Esto es lo que haces con tu programa Emocionarte, que me gusta también el nombre porque es muy similar al nuestro. Eso es lo que hacemos con mi taller Emocionarte, es todo un trabajo de las emociones a través del arte. Entonces utilizamos todo tipo de disciplinas, desde pintar, a escribir, a bailar, a cantar, de todo lo que se nos ocurre. Porque tu formación viene de ahí, o sea, tú vienes del mundo del arte. Yo vengo del mundo del arte, yo estudié Historia del Arte y trabajaba siempre en museos, en casas de subastas, y luego cuando vine aquí a Marbella, pues me dediqué un poco más al mundo de la moda y de la comunicación, que bueno, también para mí la moda es arte. Y bueno, desde que estoy en esta etapa de mi vida, que me dedico a esto, siempre tengo el arte presente. Yo creo que todo lo de antes era como un proceso, claro, todo para sirve, aplicar ¿no? ahora. Todo ese bagaje, hubo un momento decisivo que fue tu enfermedad y a raíz de ahí decides cambiar un poco. Fue, sí, hace justo 10 años ahora, a raíz de mi enfermedad, que bueno, decidí hacer un cambio radical y bueno, empecé a formarme en terapia transpersonal, en musicoterapia, en meditación, mindfulness y bueno, aproveché un poco para mezclar eso nuevo que había incorporado a mi vida con todo el bagaje anterior y no sé, creo que me ha salido una mezcla muy bonita. A mí por lo menos me sirve, yo siempre lo digo, yo soy la que más lo necesito, o sea, no puedo estar aquí para dar lecciones a nadie, porque la que más lo necesito al final soy yo, entonces todo lo experimento primero conmigo. Sí, pero al final lo ofreces a los demás, ese camino de ayuda y de intento de conseguir la felicidad, que es lo que perseguimos todos, ¿no? Sí. De aligerar un poquito la carga. Sí, bueno, más que la felicidad, la paz, ¿no? Estar en paz. Felicidad, con es lo que cuando hablamos de haces. felicidad suenan palabras muy grandilocuentes, Sí. ¿no? Pero es estar contento, estar satisfecho con lo mismo.
estar lleno, ¿no? Está lleno, pleno, ¿no? Bueno, pues por eso queríamos hoy hablar de Deep Dance, de este taller que se va a celebrar el próximo 26 de noviembre. Pueden contactar contigo a través de las redes sociales. Sí, pueden comprar las entradas a través de showline.es, www.showline.es, que es la plataforma en streaming donde lo vamos a hacer. Se puede hacer en directo a través de esa plataforma el 26 a las 6 de la tarde, pero todo el que no pueda hacerlo en ese momento, a partir de ese día va a estar disponible ahí para siempre. Entonces tú compras la entrada y lo puedes hacer cuando quieras y todas las veces que quieras y con todas las emociones que quieras, porque van cambiando. También, si quieren más información, lo pueden ver en mi web, mariadelaluz.es, o en mi Instagram, que es mariadepm o de la Luz María. María de la Luz, gracias y suerte. Gracias a ti, gracias. Llega el final de las desigualdades entre hombres y mujeres. Es tiempo de la revolución feminista. Despertamos con Pilar Mármol. Pilar Mármol, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Capeando un poco el temporal, ¿no? Sí, como todo el mundo. Bueno, me alegro mucho que vengas a presentar esta segunda parte, Despertar. Inicialmente tenías planteado escribirlo de manera global, pero claro, tu editora te dijo que 1200 páginas eran demasiadas, ¿no? Sí, así es, así que no me quedó más remedio que hacerlo en dos partes. La verdad que me hubiera dado hasta para hacerlo en tres, ¿no? Pero bueno, se portó mi editora y me dijeron que con dos se podía hacer. Y aquí tengo era asumible. Sí, era asumible. Un tocho y otro tocho de 500 y pico páginas, sí. Bueno, segunda parte, como decimos, de la saga dual. La primera se quedaba en la Revolución Francesa. Bueno, se quedaban las puertas de la modernidad, los últimos monarcas ya al inicio de la Revolución Francesa, y Despertar se inicia con ese momento tan clave en la historia de esa Revolución Francesa en la que las mujeres ya empiezan a tomar voz y a decir en esa declaración de los derechos del ciudadano también tiene que estar la ciudadana. Entonces ahí empieza esa revolución feminista que en Fémisis se empieza a intuir, pero en Despertar se hace patente. Vamos a ir recordando un poco también, para quien no haya leído Fémisis o no sepa absolutamente de lo que va, este recorrido que haces a través de la fantasía, a través de la historia, pues para poner las cartas sobre la mesa de lo que es el feminismo y de lo que es la opresión hacia la mujer. Exactamente. Bueno, es una historia que, basada en otra historia real de una niña llamada Julieta, ella escribe una historia mitológica que, bueno, el trasunto es la excusa o el pretexto para hablar de la creación del universo desde los inicios de los tiempos y ver cómo desde esos inicios de los tiempos pues se instaura de una manera, claro, yo lo cuento de una manera mitológica, se instaura el famoso patriarcado, que es esa estructura jerárquica de poder en la que se le otorga al hombre un poder superior, una superioridad respecto a la mujer, y cómo eso empieza desde la prehistoria y llega hasta nuestros días. Entonces, a través de esa mitología, a través de una historia de una niña en el siglo XXI, meto la historia de la humanidad, pero desde una visión más femenina y más feminista de la historia que como no la han contado hasta ahora, de una forma una visión masculina. Esta es una historia largamente acariciada, empezaste a escribirla con 15 años. Sí. Pero algo te ocurrió por el camino, algo negativo, y por eso, bueno, la tuviste en tu cabeza hasta que al final, y prácticamente a las puertas de tener a tu hija, decides pues que sea otro parto también, ¿no? Exactamente. Claro, yo era una escritora, bueno, súper voraz, con 15 años, pero bueno, por circunstancias de la vida, por experiencias vitales y por una mala experiencia de una persona que no me hizo demasiado bien, perdí la gana por escribir. Una historia, ¿no? Me robó una historia. De hecho, esto se cuenta en Fémisis porque la historia de Julieta en muchos episodios de su vida es mi historia en realidad. Hay mucho de autobiografía en ella. Y eso me hizo parar por completo. Me dediqué a estudiar filología hispánica porque siempre soy muy amante de las letras. Ya cambié un poco esa visión, también por el hecho de que en filología hispánica, igual que en todas las carreras, no existen referentes femeninos. Entonces, como se adormeció esa parte mía de decir, de querer seguir siendo escritora o de creerme capaz por esa ausencia de referentes, y me dediqué más a amar a los escritores en lugar de ser yo la autora, ¿no? De ser yo un sujeto activo y creativo. Sí.
Y bueno, y es verdad, hasta que no pasaron los años y me metí de lleno en el activismo feminista, no desperté otra vez a esas ganas de ser yo parte de la historia y ser yo la que lo contaba. Pero fíjate el daño que te hizo tanto tiempo esperando a que se abriera esa compuerta y saliera la historia. Exactamente, el patriarcado es que... El patriarcado. A fuego, ¿no? Totalmente. Y ya te digo, a mí lo que me salvó fue el activismo en redes sociales, el crear mi cuenta Cuestión Femenina. Eso fue lo que me hizo decir, tengo ahí una historia, un filón contado sobre mitología, sobre el papel de las mujeres, y ahora que tengo más conocimientos, que me he informado, que he leído mucho sobre feminismo, quiero transmitir esto a mis lectores y a mis lectoras para hacer llegar la historia del feminismo de una forma muy amena y que no se le tenga el miedo que se le tiene a la palabra feminismo, ¿no? O al hecho de esa lucha que llevamos las mujeres desde mucho tiempo atrás, desde incluso antes de la Revolución Francesa. Las mujeres siempre han estado ahí intentando tener su lugar y yo pues también necesitaba tener ese lugar, ¿no? Fue también era una forma de hacer justicia por todas las mujeres de la historia y por mi propia historia. Los libros, la literatura tiene muchísima repercusión, pero claro, las redes sociales llegan hasta lugares que ni te imaginabas. Tienes una comunidad bastante fiel, incluso en Latinoamérica. Sí, sí. De hecho, vaya, tengo mucha gente en España, pero es verdad que la gente de Latinoamérica son súper entregadas y tengo de Chile, de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana, de Brasil, o sea, de todo, bueno, incluso en Estados Unidos hay gente que me sigue. Es una pasada porque te das cuenta de ese poder de las redes, de cómo mueven el planeta y de cómo puede llegar tu mensaje, y ya no solamente es mi mensaje, el mensaje pues de todo lo que yo visibilizo, ¿no? A tantísimos lugares y realmente lo importante que es y la buena acción que hace en realidad con ello. Y a mí es lo que me mueve a seguir haciendo este activismo, que ya llevo 4 años con él y bueno, fascinante, la verdad es que sí. ¿Qué momento está viviendo el feminismo? Porque inmersos en plena pandemia da la sensación de que ahora está un poco relegado, no se habla, no toca, solamente centrado el interés en encontrar esta vacuna y en solucionar el problema, que evidentemente es muy grande lo que está pasando, muy importante, pero claro, ¿lo demás? Claro, la pandemia es una prioridad, hasta ahí te lo tenemos claro, la salud está por encima de todo, por supuesto, no decimos que no, pero claro, todo lo demás sigue estando ahí. El problema de la mujer sigue estando, la violencia hacia la mujer en tantísimos ámbitos sigue estando presente y digamos que hasta se ha incrementado más en época de pandemia. Sí. La feminización de la pobreza tiene rostro de mujer y ahora en pandemia se ha notado mucho más, tanto en la elevación del paro como, bueno, ya desde el punto de vista del maltrato de género, las cifras no han dejado de bajar. Seguimos sumando víctimas de asesinatos machistas, ya no solamente en España, yo siempre hablo a nivel mundial porque mi activismo es a nivel mundial. A nivel España también tenemos casos y lo estamos viendo como incluso en pandemia, incluso cuando estábamos todos confinados, el maltratador y el asesinato machista, ¿no? Los asesinos machistas seguían estando ahí y no paran, no se frenan. E incluso digamos que las mujeres han estado mucho más vulnerables en este momento. No han tenido, porque claro, sin pandemia pues sales, huyes de tu maltratador, pero estando confinada en el mismo domicilio que tu maltratador, imagínate la situación, ¿no? Pero se le ha dado importancia en la agenda política a otros temas totalmente mucho más secundarios y a un tema que para mí también es de primera necesidad, igual que la pandemia, como es la mujer, la violencia hacia la mujer. Ahora parece que no es que no interese. Es que no suena directamente. No suena. Pero bueno, esto ya venía, es verdad que con pandemia ya se ha terminado de encumbrar, ¿no? de ensombrecer el feminismo, la lucha por las mujeres, pero es verdad que esto pasa, mira, esto ha pasado en la historia durante muchísimas veces, se repite lo mismo. El hecho de que el feminismo tiene un momento de subidón, que en este caso pasó en el año 2016-2017, en la época en la que Trump llega al gobierno, la marcha de las mujeres en Estados Unidos, aquí en España también hay mucha más revolución, a nivel mundial tenemos el Me Too, y en 2017 el feminismo se convierte en una moda, hasta el punto de que las marcas quieren vender camisetas feministas, 2017-2018, ahí escribo yo mi novela, porque yo también me veo en esa vorágine feminista y estamos todos, vamos, ahí hasta la primera huelga mundial, a nivel mundial del 8M,
¿Qué pasa? Pues como todo lo que sube, pues tiene que bajar y al final pues termina, se desgasta tanto esa palabra feminista o esa idea que termina pues quitándole esa importancia, se vuelve superflua y se le resta la importancia que realmente tiene. Sí, pero no convertirlo en moda. Exacto. No debemos olvidar que es que estamos hablando de la lucha de las mujeres por conseguir sus derechos a nivel mundial, en todos los ámbitos. Porque se deje de oprimir a las mujeres, se deje de violentar como se violenta a las mujeres por el hecho de ser mujeres y no simplemente llevar una camiseta que ponga soy feminista. Sí, que es lo que ha pasado. Y eso es lo que ha pasado. Se ha frivolizado tanto que a día de hoy, también con el resurgimiento de la ultraderecha y del mensaje de ideología ultraderechista, pues podemos encontrar que hasta en la juventud hay un rechazo al feminismo. Y dices, pero ¿por qué eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque vamos hacia atrás. Hablas de la juventud, eres profesora de lengua y de literatura en el Instituto Salduba, ¿no? Sí. ¿Qué te manifiestan ellos? ¿Qué te llega, que te extrañe, que no entiendas? ¿Qué cuestiones te plantea que te dejen un poco así? Mira, es verdad que bueno, yo me acabo de incorporar ahora porque he sido mamá y he estado un tiempo fuera. Y ahora cuando he llegado, pues claro, ya me conocen como activista feminista, saben que la perspectiva de género y el trabajar desde ese ámbito yo lo llevo al 100%, aparte de que es una obligatoriedad del currículo educativo, ya se nos pide que trabajemos con el plan de igualdad. Fíjate que le llaman igualdad por no utilizar la palabra feminismo, por ese rechazo que existe o esa satanización que se le ha hecho a la palabra feminismo. Yo no sé si habría que acabar con esa palabra. Es que está la aprensión que existe hacia lo que supone. Eso es. A no entenderla. Claro, exactamente. Es que la cosa es que no se debería perder el significado histórico. Entonces, igual que se nos pide o que deberíamos enseñarle a nuestra juventud la historia para no volver a repetir los errores del pasado, hablemos de la memoria histórica, de nuestra memoria más reciente, de nuestra historia, pues con el feminismo pasa lo mismo. Es que hay que explicarle a esos alumnos lo que es el feminismo, no lo que escuchan o lo que ven en redes sociales o esa idea que tienen, que es lo que me han transmitido a mí, a lo que veníamos con tu pregunta. Que a mí me transmiten, no todos, pero muchos de mis alumnos y alumnas, que se creen que el feminismo es embrismo y que es esa idea de odiar al macho y querer matar a los hombres. Y es muy triste que a día de hoy se siga pensando eso, porque yo no me considero una feminazi, que es la palabra estrella, ¿no?, para meterse con nosotras, ni considero, yo tengo mi pareja, lo que siempre se dice, ¿no? ¿Cómo no voy a ser yo feminista? Los hombres, ¿no? Si tengo madre e hijas. Pero hay ¿no? que estar Pues justificándose todo claro. el tiempo, todo el tiempo. Yo no soy machista porque tengo madre e hija. Bueno, pues yo no soy hembrista, no voy a matar a los hombres porque tengo esposo, tengo hijos, bueno, hijos no, pero si los tengo algún día, simplemente lo educaré en la perspectiva feminista, que no deja de ser una educación emocional, con la intención de que mi hijo sepa respetar a las mujeres, que respete a todas las personas, ya sean hombres o mujeres, esa es la idea. Y ni mucho menos se trata de querer odiar a los hombres o ridiculizarlos, todo lo contrario. De hecho, si te metes, por ejemplo, en mi página, ¿no?, y empiezas a ver posts y buscas y realmente indagas, verás que no hay ningún tipo de odio hacia el hombre, sino todo lo contrario, se intenta siempre incluir. Cada vez que un hombre hace alguna proeza, se le da hasta más importancia que cuando lo hace una mujer. Sí, sí, es así. Es así, pero es la manera también de que ellos vean que nosotros no somos una amenaza. El feminismo no es una amenaza en contra del hombre. Pero cuesta. Hay tanta satanización, ¿no?, del feminismo, hay tanto odio hacia el feminismo, da tanto miedo que, ya te digo, a mí me llegan mensajes a mi página de deja de odiar a los hombres, deja de meterte con ellos. Digo, pero yo ¿en qué momento? Muchísimo. ¿En qué momento? Y que todavía, por eso, mis alumnos me puedan preguntar esto, digo, pero de verdad, vosotros veis lo que sí, es un reflejo de que estamos muy mal todavía. Están muy mal y lo que te digo, falta realmente historia del feminismo, referentes femeninos en la educación, que no sea un complemento del plan de igualdad, que esté en el currículo educativo, que sea una obligatoriedad el que se muestre por cada profesor y que cada profesor tenga una educación en perspectiva de género, porque es que es la única manera de poder solventar este problema. Y que cambien los libros de texto, claro. O sea, directamente muchos habría que quemarlos. Que te digo una cosa, yo tengo este año un libro de texto de la editorial, voy a hacer publicidad, Sansi, porque de verdad que estoy encantada con esa editorial, porque es una maravilla, porque ahí sí que veo yo referentes femeninos, hay un montón de textos de mujeres, en la literatura, generación del 27, generación del 98, en la Edad Media, hay también la parte de las mujeres, las sin sombrero. O sea, bueno, ya era hora, porque ha habido increíble. Publicaciones absolutamente desastrosas. Claro, pero estamos a las puertas del 25N, claro, ya sí. queda nada.
Bueno, no sabemos cómo se va a afrontar en esta ocasión, se han hecho distintas campañas, la de este año lleva el título Abre los ojos, el amor no es ciego. Parece un título estupendo. Sí, sí, totalmente. Sí, es mucho hacer referencia a esas relaciones tóxicas, al amor romántico que nos han vendido durante tantísimo tiempo, de encontrar al príncipe azul y al final terminamos cegándonos por el amor, ¿no? Nos quedamos ciegas ante ese amor romántico que todas esperamos y consentimos cosas que no deberíamos consentir. Y al final pues las relaciones se vuelven tóxicas también de forma recíproca, también por parte de las mujeres. Somos muy posesivas y terminamos haciendo las mismas cosas que no debemos. O sea, como te digo, una relación tóxica en ambos niveles, ¿no? Tanto por el hombre como por la mujer. Y esta campaña pues lo que intenta reflejar es eso con vista a la juventud, que es donde más se está colando el machismo otra vez. Y bueno, pues sobre todo eso, muchas campañas a nivel aquí en el Ayuntamiento de Marbella, pues también se están haciendo desde el espacio de igualdad y con esa intención de abrir los ojos al maltrato. Sí, y que se haga comunidad, que se cuente un poco con el entorno para conseguir salir de ahí. Exacto, porque además ya no solamente que el maltrato sea a nivel de pareja, es que hay un maltrato y una violencia hacia la mujer a nivel institucional, al nivel simbólico, como te estaba comentando, ¿no? El hecho de que no haya referentes femeninos en los libros de texto, ya era hora de que hubiese. Yo he estudiado una carrera de escritores y no he visto ninguna escritora, entonces hacía falta. Yo no. Es un poco triste. Es muy triste y muy doloroso cuando dices que es que existían y estaban ocultas porque, bueno, hubo un régimen de por medio que dijo las mujeres tienen que estar en su casa al cuidado de su hijo y de su esposo y si tienen referentes femeninos se van a revolucionar, van a rebelarse. Así que la ocultamos. Pilar, ¿qué esperas con Tu despertar? Que llegó en plena pandemia, no lo pudiste presentar hasta julio. Claro. Bueno, es una pena que no lo haya podido presentar, pero bueno, hay tiempo, estaba claro que esto pasará y volveremos con la lucha más fuerte, seguro. Y bueno, lo que espero es justamente lo que dice el título, ¿no? Ese despertar conciencia. Se trata de intentar despertar todas las conciencias que se puedan y que esas personas, las personas que lleguen a leer este libro, pues que conozcan realmente esa historia olvidada o ocultada, ¿no? De las mujeres y que vean que sí que existen referentes femeninos, que hubo muchas mujeres que lucharon porque en toda esa historia hubiese un reflejo de ellas y por mejorar las condiciones de las mujeres y que ahora nosotras tenemos que coger ese legado y seguir despertando y seguir luchando porque haya realmente una paridad, una igualdad entre hombres y mujeres, entre derechos, obligaciones, libertades y que realmente el mundo sea más justo en todos los sentidos. Hay que seguir trabajándoselo. Sí, no cabe duda. Muchas gracias. A ti, un placer. Este mes celebramos el Día Mundial de la Televisión. Soledad Mena, de Maravillas Club de Lectura, nos recomienda 9 títulos escritos por periodistas y presentadores. ¿Qué os parece? En noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, así que a modo de homenaje a este medio de comunicación que nos entretiene y nos informa a partes iguales, con especial atención a nuestra casa, a la de Televisión Marbella, hoy lo que traigo es un listado de 9 títulos, 9 libros escritos por periodistas de televisión o presentadores del medio. Así que vamos allá. En el número 1, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Esta periodista catalana que lleva casi 10 años siendo una de las caras más visibles y reconocibles de Mediaset, tiene ya 5 libros, 5 novelas publicadas, la última de ellas este año 2020, que además ha sido finalista del Premio Planeta. Se llama Un océano para llegar a ti y dicen de esta novela, de Un océano para llegar a ti, que es la más intimista de la escritora y también un relato tierno y atrevido sobre secretos familiares. Un océano para llegar a ti, una novela de reciente actualidad. En el número 2, Los días felices, de Mara Torres. Esta periodista madrileña que tuvo un paso muy laureado por la Dos Noticias, se llevó muchísimos premios, ha vuelto a la radio y desde allí ilumina las noches con su programa El Faro. Pues bien, esta periodista y escritora que consiguió ser finalista del Premio Planeta en 2012 con el libro La vida imaginaria, publicó en 2017 Los días felices, la historia de Miguel contada de una manera muy peculiar y es contada cada 5 años en el día de su cumpleaños.
porque dicen en esta novela que cada 5 años la vida y el mundo cambian y desde luego nosotros ya no somos los mismos. Así que os la recomiendo, es Los días felices de Mara Torres. En el número 3, El destino era esto, de David Cantero. Este presentador de televisión madrileño que además pinta y toca la guitarra eléctrica, tiene también otras 5 novelas en la calle y en 2016 publicó El destino era esto, una historia por Marrakech ambientada en Marruecos entre una mujer joven, rica y exitosa y un policía que tiene que velar por su seguridad después de que a ella intentaran secuestrarla. Va a haber mucho lío, amor, romance y mucha emoción en esta novela de David Cantero. En el número 4, una de Arturo Pérez Reverte, la última, Línea de Fuego. Este escritor y miembro de la Real Academia Española desde 2003 fue corresponsal de televisión y estuvo en numerosos conflictos armados y guerras durante 21 años. Pues bien, con más de 40 novelas escritas, creo que en concreto son 43, en 2020, este año tan complicado para el sector, él ha publicado 2 libros. Uno de ellos, una recopilación de tweets y retweets que ha hecho en la red social al cumplirse 10 años como usuario de Twitter, que se llama La cueva del cíclope. Y el segundo, que es del que venimos a hablar, es una novela de más de 600 páginas con la Guerra Civil Española como telón de fondo, uno de los temas que sin duda es el favorito de Arturo Pérez Reverte, Línea de Fuego. Os recomiendo el título. Y os lo recuerdo también. En el número 5, un libro peculiar y además dedicado a la televisión, se llama Historias de la tele, los secretos jamás contados de la pequeña pantalla. Este libro de María Casado, esta periodista madrileña de las más queridas de la televisión, que además ahora podemos disfrutar en Málaga, hace un viaje en papel por la historia de la televisión en España y bueno, la respuesta a muchas preguntas que se nos quedaron en el tintero en todos estos años. Además, va a contar muchísimas anécdotas sobre la televisión y desde luego es un documento muy interesante para tener en todas las librerías, en todas las bibliotecas domésticas, para echar un vistazo de vez en cuando y recordar nuestra historia de la televisión. En el número 6, Emocionarte, de Carlos del Amor, una de las voces más inconfundibles de la televisión, como es la de Carlos del Amor, se hace palabra, se solidifica, se aterriza en un libro, en este caso en un ensayo que se llama Emocionarte y que ha conseguido además el premio de ensayo Premio Espasa 2020. En este ensayo que hace un viaje que aborda 35 obras de arte, Carlos del Amor lo que va a hacer es darnos otra visión diferente, más amplia y expandir prácticamente el cuadro hasta fuera de sus marcos para demostrarnos que todos los cuadros tienen una doble vida. Emocionarte, se llama este ensayo de Carlos del Amor. En el número 7 tenemos 1000 besos prohibidos de Sonsoles Onega. Esta periodista, presentadora de televisión y escritora madrileña comenzó su andadura profesional en CNN Plus y publicó su primera novela Calle Habana, esquina Obispo en 2004. Desde entonces ya no ha parado. Una novela que demuestra que a veces las casualidades se hacen cómplices de los deseos, porque en esta novela 2 personajes, Constanza y Mauro, que llevaban años sin encontrarse y deseando que eso ocurriera, de repente, fortuitamente y como por arte de magia, se encuentran en la Gran Vía madrileña y ahí vuelven a unirse sus destinos. Dicen de esta novela que está plena de sensibilidad, así que si tenéis ganas de algo sencillo, sensible y con mucha emoción, esta es la novela de Sonsoles Onega, la que os puede encajar. En el número 8, penúltimo lugar, Reír es la única salida, de Andreu Buenafuente, este humorista y presentador de televisión que ha hecho muchísima televisión, también es productor catalán, ha hecho muchísimo teatro,
publicidad y tiene un sinfín de publicaciones a su espalda. Durante el confinamiento sacó toda su creatividad y dio forma a Reír es la única salida, una serie de reflexiones sobre su vida en clave de humor, como no podía ser de otra manera, que viene además acompañada por dibujos hechos de su puño y pluma. Así que si lo que os apetece es reíros un ratito y desconectar, Reír es la única salida de Andreu Buenafuente. Y para acabar este listado de 9 títulos escritos por periodistas de televisión o presentadores de televisión, La vida desnuda, de Mónica Carrillo. Esta periodista y escritora alicantina es el rostro de las noticias de Antena 3 los fines de semana y todos la tenemos muy presente y la conocemos. Cuenta con 4 novelas en el mercado, la última de ellas también de 2020, La vida desnuda, de la que estamos hablando, que además es premio Azorín de novela de este mismo año 2020. Y bueno, la protagonista es Gala y la novela es un relato sobre ella y los secretos de su familia. Así que cerramos con La vida desnuda de Mónica Carrillo. Y ya para terminar, os recuerdo que estamos inmersos en el Club de Lectura Maravillas en la lectura de la primera novela de Nagore Suárez, La música de los huesos, y que ya prontito, el día 30 de noviembre, tenemos con ella un encuentro en directo para hablar de la novela, de cómo ha sido la creación de este libro y de por qué ha conseguido que la mayoría de sus lectores se la lean en mucho menos de una semana. Si os apetece participar con nosotros en estas lecturas conjuntas, nos podéis encontrar en cualquier red social Club de Lectura Maravillas. Nosotros nos vemos en la próxima y también en los libros. ¡Un beso! ¡Chao! Hasta aquí el programa de hoy. Os espero la próxima semana. Sacarle partido al presente que se nos escapa. Cuidaos.